Buenas tardes, me llamo Phil Metzger, Y mi nombre es Carlos Alvarado. and I recently did a series of teachings, Recientemente hice una serie de enseñanzas and we want to release them now in Spanish. y queremos presentarlas ahora en español. So we really hope you enjoy these teachings. Así es que esperamos que disfruten de estas enseñanzas. Muy bien, vamos a estar en 2 de Corintios capítulo 2. Estamos repasando esta carta y la estamos llamando a esta serie Hagamos las cosas bien, porque todo este libro Pablo está tratando de quitar este conflicto que existe entre él y esta iglesia en Corinto. Y así que nuestro tema hoy, me gusta dejarles saber de qué vamos a estar hablando, así es que de qué vamos a estar hablando es esto: el evangelio según el perdón. Vamos a estar hablando acerca de la importancia del mensaje de lo que es el perdón, y también vamos a estar viendo lo que no es en el proceso de ello. Así es que el perdón es totalmente, completamente fundamental al mensaje mismo del evangelio. Es que Dios se hizo uno de nosotros, murió sobre la cruz por todos nosotros y ha abierto el camino para que ustedes y yo podamos ser perdonados de nuestros pecados. Lo que el dinero no puede comprar, el poder no puede comprar, es la paz. Y eso es lo que Dios da a través del perdón que nos ofrece sobre la cruz. Me encanta lo que Pablo dijo en 1 de Timoteo 1:15, casi al final de su vida. A su discípulo Timoteo le dice: esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no está tratando de ser poético, está siendo literal aquí. Está diciendo que en todos sus años de ser cristiano, en todos sus años de estar plantando iglesias, de evangelizar y todo ello, aún así no se ha convertido en alguien perfecto. Todavía está luchando con sus propios pecados. Así que si eso es verdad, esto quiere decir que el tema del perdón es crucial, es vital. Así que quiero comenzar reconociendo lo que yo creo que es algo obvio, pero vale la pena decirlo, porque cuando no lo reconocemos se nos olvida. Es esto: es mucho más fácil hablar del perdón que de hecho perdonar. La forma en la que yo digo es esto: el perdón es más fácil como información que como práctica. Entonces hoy vamos a recibir mucha información y vamos a decir sí, pero esa información es solamente tan valiosa como la práctica de ella. Y esto se puede aplicar a todo lo que hacemos el domingo en la mañana. Cuando estamos en las Escrituras y hablamos de Dios y de su obra en nuestras vidas, si no puede ser vivido en nuestras vidas, no sirve de nada. No tiene ningún punto decir: oh, ese fue un buen mensaje. Es tan bueno como el valor que tiene y si se puede practicar en nuestras vidas. El perdón no significa nada en el papel, pero ha cambiado mi vida en práctica. Conocer que Dios me ha perdonado, saber que Dios me ha perdonado es bueno, pero haber experimentado su perdón, eso me ha transformado. Y eso es de lo que vamos a hablar, no solamente desde la perspectiva de Dios, sino nuestra perspectiva también, porque es curioso. Todos hablamos acerca de cómo no podemos esperar estar en el cielo. No puedo esperar estar en el cielo y decimos: oh, no puedo estar en el cielo con el pueblo de Dios y con Dios para siempre. No puedo esperar. Y es fácil, es curioso cómo hablamos. Warren Wiersbe fue un escritor cristiano y pastor. Dice: vivir arriba con los santos que amamos será gloria, pero vivir aquí abajo con los santos que conocemos bien, esa es otra historia. Y esa es la verdad, ¿no es cierto? Oh, no puedo esperar a estar en el cielo con el pueblo de Dios, pero es difícil estar con el pueblo de Dios aquí hoy. El perdón lo es todo. El perdón lo es todo. Así que vamos a tratar de poner esto, vamos a ver información, pero vamos a tratar de ponerlo en práctica. Así es que si ya están ahí, 2 de Corintios capítulo 2, en el versículo 5, estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea, la que usted tenga está bien, pero dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo a todos ustedes, y espero no exagerar. Si ya están confundidos, no se preocupen, todos lo estamos.
Versículo 6. El castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente. Ahora, deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Por tanto, les ruego que confirmen su amor hacia él. Versículo 9, también les escribí para comprobar la obediencia de ustedes en todo. Así que a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y se lo perdono si es que hay algo que perdonar por consideración a ustedes en la presencia de Cristo. Versículo 11, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. Muy bien. Leer estos versículos no decimos, oh, ok, ahora tiene sentido esto. No tiene sentido, porque estamos leyendo una carta que Pablo escribió a un grupo de personas hace 2000 años. No tenemos idea de qué exactamente está hablando. Vamos a ser claros, no tenemos idea de lo que está hablando. Pero esto es lo que sí podemos reconocer, que había un grupo. Muy bien, déjenme darles contexto primero. Pablo abrió una iglesia en Corinto, ahora está un grupo de cristianos viviendo en la ciudad de Corinto y tenían un problema con Pablo. Había muchos problemas, de hecho. Hoy no es el día para hablar de todo ello, pero tenían muchas fricciones entre esa iglesia y el que abrió la iglesia, el apóstol Pablo. Pero aparte de eso, había otro hombre y este hombre dijo, no sé qué fue lo que dijo o hizo, pero pecó contra Pablo y pecó contra la iglesia de Corinto. Así es que pecó contra Pablo y contra la iglesia de Corinto. No sabemos quién era, no sabemos cuál fue su pecado. Si ha sido usted cristiano por mucho tiempo y ha estudiado estas cartas, probablemente se les ha dicho que este es el mismo hombre del que se habló en Primera de Corintios, que Pablo dijo que había un hombre que estaba cometiendo pecado, un horrendo pecado, estaba cometiendo pecado sexual con su madrastra. Y quizás digan, oh, ese es el hombre del que está hablando aquí, pero no lo es, no es la misma persona, y les voy a decir por qué no creo que sea la misma persona. Y muchos de ustedes quizás digan, no me importa si es la misma persona o no, pero voy a, con el favor de Dios, darle sentido a lo que les estoy diciendo. Entonces, déjenme decirles, había un hombre en Primera de Corintios que estaba en horrendo pecado y Pablo les escribió a los corintios y les dijo que necesitaban lidiar con eso, necesitaban hablar con esa persona, necesitaban que se arrepintiera, y si no se arrepentía lo tenían que quitar de la iglesia. Pero ¿qué hicieron los cristianos corintios? Dijeron, oh, nosotros estamos tan llenos de gracia, estamos llenos de gracia, sabemos que él está equivocado, pero no es importante. Mis hermanos, la cosa acerca de la gracia de Dios es que Dios extiende gracia a todos nosotros incondicionalmente, sin merecerlo. Nunca la podremos ganar, pero abaratar la gracia sería un gigantesco error. La gracia de Dios no puede ser abaratada como diciendo que a Dios no le importa. No, a Dios le importa tanto el pecado que Él vino y se hizo uno de nosotros y murió por nuestro pecado. La gracia no es barata. Gratuito en la economía de Dios no quiere decir barato. Y los corintios se habían confundido. Eso estaba pasando en Primera de Corintios. Ahora aquí en Segunda de Corintios hay una persona diferente. ¿Cómo sé yo? Número uno, Pablo nunca menciona el mismo pecado. Nunca dice el pecado que cometió, solo que esta persona en Segunda de Corintios había pecado en contra de él y contra la iglesia. Número dos, está deliberadamente siendo muy vago en lo que está diciendo. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque a menudo nosotros queremos meternos en los asuntos de todo. Yo sé que ustedes cristianos no lo hacen, pero hay otra gente que le gusta hacerlo. Si tan solo supiera, me daría mejor entendimiento, y si tuviera mejor entendimiento, podría ser mejor cristiano, mejor persona. Pero Pablo específicamente no nos da información acerca de quién era la persona y qué fue exactamente lo que sucedió. ¿Por qué? Porque no quiere que nos concentremos en el pecado mismo, solo en que este pecado sucedió y ahora había llegado el tiempo para perdonar. Porque yo no sé por qué están pasando ustedes no saben por lo que yo estoy pasando y nosotros no sabemos lo que los demás están pasando, pero no necesitamos los específicos para poder tomar valor de los principios de perdón que se van a ser presentados en 2 de Corintios 2. Tenemos que entender, no sabemos quién es la persona, no sabemos qué pasó, pero esto sí lo sabemos. Esa persona pecó contra Pablo y pecó contra la iglesia de Corinto. Muy bien, pero
el perdón es más fácil, o es más fácil como información que como práctica. Así es que aquí fue lo que sucedió. Este hombre se dio cuenta que había pecado contra Pablo y contra la iglesia. Así es que va a la iglesia y se arrepiente. Arrepentimiento es solamente una palabra que quiere decir que alguien vino y pidió perdón por algo, se disculpa. Va y les dice, yo estaba equivocado, discúlpenme, ¿y saben lo que hicieron? Ellos construyeron una valla, construyeron una pared y dijeron, no, lo sentimos mucho, pero no, tu disculpa ahorita no va a funcionar, no es suficiente. Y luego le escribieron a Pablo y le dijeron esto: Pablo, sabemos que tenemos algunos problemas contigo, pero queremos que sepas que te amamos mucho y nosotros tampoco vamos a perdonar a este hombre. Y Pablo les escribe y les dice, espérense, ¿qué? Si ellos pensaron que iban a mostrarle a Pablo cuánto les importaba al no perdonarle a este pecador, creían que Pablo iba a estar tan impresionado por cuán fuertes estaban ellos contra el pecado cuando este hombre quiso arrepentirse, que no lo permitieron. Y por eso Pablo está hablando acerca del tema del perdón. Y es un tema importante para todos nosotros y es importante que lo entendamos. Pudieron haber sido usados por Dios para traer sanidad a este hombre, pero en su lugar Pablo tuvo que escribirles y decirles, ¿qué están haciendo? Este hombre está tratando de arreglar su vida y en lugar de ustedes recibirlo, ustedes ponen una barrera en contra de él y le dicen que no, porque están tratando de impresionarme. Entonces, ¿qué dice Pablo? Miren el versículo 7, lo vamos a ver varias veces. Dice, ahora deben perdonarlo y consolarlo. Y vamos a hablar de estas dos cosas, pero quiero comenzar el enfoque en esta idea de perdón. Estas dos palabras, y va a haber tres palabras que quiero que subrayemos. Tres palabras, pero aquí están las primeras dos: perdonar y consolar. Y estas son palabras de acción. Necesitan perdonar y necesitan consolar. Pero vamos a comenzar con perdonar. Este hombre pecó. La pregunta no es si había o no había pecado. Está claro que sí. Pero ahora está tratando de pedir perdón y en lugar de dar perdón, ellos están deteniendo ese perdón y Pablo les dice, perdónenlo. Por favor, perdonen a esta persona. Colosenses 3, versículo 13, lo vamos a poner en la pantalla, dice, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Hay tanto que podemos decir acerca del tema del perdón. Así es que quiero subrayar algunas cosas que creo que son importantes acerca de este tema del perdón y son importantes para todos nosotros aquí en esta iglesia. Así es que esta es la primera y es la más importante. Si se van con una sola cosa de aquí hoy que descubrieron acerca del perdón, esto es: nuestra capacidad para perdonar está edificada sobre el fundamento del hecho de que Dios nos ha perdonado a nosotros. El perdón todo comienza y termina con el hecho de que yo he sido perdonado por Dios. No hay nada más. Así es como yo filtro toda parte de mi vida de aquí en adelante. Cuando alguien me daña, la Biblia me dice que debo ver esa herida a través del hecho de que yo he sido perdonado por Dios. Y hay muchas preguntas en sus cabezas ahorita, pero lo que hicieron está mal y ni siquiera están pidiendo perdón. ¿Y qué tal esto y qué tal aquello? Vamos a hablar acerca de algunas de estas cosas, pero comienza con esto. Si ustedes han puesto su fe en Jesús y lo que han puesto su fe es en un Dios que por toda la eternidad les ha perdonado por todo lo que han hecho, están haciendo o vayan a hacer por toda la eternidad. Dios les ha amado y les ha perdonado. No hay nada ahorita que Dios tenga contra ustedes. De hecho, aun cuando ustedes y yo oramos, a veces decimos, oh Señor, ¿tú te acuerdas cuando hiciste esto y cuando hice aquello? Y Dios dice, no, solamente te amo. Y decimos, Señor, perdóname, pero no, lo único que yo quiero, dice Dios, es tu restauración, tu sanidad, tu entereza. Pero ustedes y yo tenemos que entender que el perdón de nosotros está fundado sobre el hecho de que Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Cómo puedo perdonar a otros? Tengo que estar firmemente parado en el hecho de que yo he sido perdonado por Dios. Porque si no es así, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de perdonar a la gente, pero sobre bases equivocadas. Déjenme darles un par de ejemplos. Soy una persona buena. Oh, no fue algo tan serio, pero le garantizo que antes de que termine este día, alguien va a hacer algo contra usted que va a probar qué tan bueno es.
van a empujarlo más allá de su resistencia, de su capacidad. Y no va a poder sobrevivir la vida sin problemas superficiales o con problemas superficiales. Es fácil perdonar a la gente, oh, no es nada importante, pero las cosas pasan y no creo que les debo recordar, ustedes ya lo saben, que nos han empujado a ustedes y a mí más allá de decir, oh, no es importante. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo perdono a alguien cuando me han empujado más allá de mi capacidad para perdonar? Me recuerdo yo que yo estoy firme sobre el perdón que Dios me ha dado a mí. Estoy en el perdón que Dios me ha dado a mí. Eso no quiere decir que todo esté bien y vamos a hablar más de eso en un momento. Pero me recuerda a mí que yo voy a perdonar a alguien por algo mucho menor por lo que Dios me ha perdonado a mí. Yo voy a perdonarle a la gente pecados que son mucho menores de que los pecados que Dios me ha perdonado a mí. Debemos recordar eso, así es que quiero hablar de lo que el perdón es y lo que no es. Está edificado sobre el hecho de que yo he sido perdonado por Dios, pero quiero mencionar un par de cosas que no es, porque esto hace tropezar a la gente y lo entiendo. Número 1, ¿listos? El perdón no quiere decir olvidar. Perdonar no quiere decir olvidar. Hay un versículo en donde habla que Dios echa todos nuestros pecados tan lejos como el oriente del occidente y lo olvida y nunca nos vuelve a recordar los pecados. Y luego hay esta idea de que yo debo ser como Jesús y yo debo de olvidar cuando la gente peca contra mí. Y probablemente no le está yendo muy bien con eso. Lo que nos lleva a esta conclusión, que si yo debo perdonar y debo olvidar y no estoy olvidando, entonces probablemente yo no estoy siendo perdonado. Y eso no es verdad. Puede perdonar y debe de saber que probablemente no va a olvidar. Y quiero recordarle de por qué. Y esto es grande. Usted no es Dios. Gracias. No tienen la habilidad de Dios para olvidar. Y cuando la Biblia dice que Dios olvida, por favor, déjenme decirles aquí lo que está sucediendo. ¿Cuántos de ustedes pierden sus llaves de vez en cuando? ¿Quiénes son los que pierden sus llaves? Yo pierdo mis llaves una vez al día. Eso es lo que hago. Y la probabilidad es que nuestra habilidad para olvidar crece con la edad. Entre más viejos nos hacemos, más se nos olvidan las cosas, ¿no es cierto? Y quiero que recuerden algo. Dios no está olvidando las cosas porque Él está viejo. No es como que Dios dice, oh Dios, por favor, perdóname. Oh, Él no dice, oh, se me había olvidado, estoy tan viejo que ya se me había olvidado, ni siquiera me acuerdo de tu nombre. No, Dios recuerda todo. Dios no se ha olvidado en ese sentido de olvidar. Cuando la habla de que Dios olvida, no quiere decir que Dios no se acuerda. Simplemente quiere decir esto, que Dios voluntariamente escoge no volver a echarle su pecado, su pasado en cara. Eso es lo que quiere decir olvidar. Quiere decir que cuando Dios lo ve, Él ve lo que Él ha hecho en su vida, lo que está haciendo en su vida y lo que hará para toda la eternidad en su vida. Y usted está haciendo lo que Él está haciendo en usted y no lo que hizo, que estaba mal, no lo que lo clavó a la cruz, no lo que usted hizo para ofender a otra gente o que está lastimándolo a usted ahorita. Él es lo que Él ve que usted es en Cristo. Tiene que ver esto. No va a olvidar. No haga ese el estándar del perdón. Una vez que olvide, porque nunca va a olvidar. Va a estar recordando ciertas cosas. ¿Qué es lo que ustedes y yo podemos crecer? Es que si yo estoy firme sobre el fundamento del perdón de Dios y yo ya no necesito juzgar a la gente basado en lo que ellos me han hecho a mí porque yo he sido perdonado. Voy a soltar las cosas porque yo he sido perdonado, no porque se me pueden olvidar, porque no se puede olvidar. Así es que ya no use esto como el estándar de perdón. No lo puede hacer, no lo debe hacer. No funciona así. Número 2, y este es algo muy importante. Y digo que todas son importantes, pero cuando se habla del perdón, todo es importante. Así es que, ¿están listos? Número 2, que no es verdad. El perdón no es lo mismo que aceptar. En realidad es muy importante. Perdonar no es lo mismo que aceptar. Cuando se perdona a alguien, no se está diciendo, acepto lo que tú me hiciste a mí, o lo que dijiste de mí, o lo que sucedió en mi vida. No están aceptándolo y al mismo tiempo que yo digo aceptar,
al mismo tiempo quiero agregar esto. Cuando yo digo aceptar, también estoy incluyendo, está bien. El perdón no es decir, oh, todo está bien. El perdón no es decir que lo que le pasó a usted está bien, porque no está bien. De hecho, déjenme ponerlo de esta manera, déjenme ponerlo de un contexto diferente. Cuando yo perdono, estoy dándome a mí la oportunidad de ser liberado de la esclavitud, a la amargura, al resentimiento, al dolor, a la aislación, al aislamiento y todo lo que viene con ello. Me estoy dando a mí mismo la libertad de ser libre de ello. No significa que lo que se me hizo a mí estaba bien. Cuando se perdona, no se está diciendo a esa persona, no importa, así como Dios no está diciendo que nuestro pecado no era algo importante, porque Jesús murió en la cruz por mis pecados. Dios no me mira y me dice, oh, no te preocupes, no es nada importante. Yo le costé a Él la vida de su Hijo. Y la única otra forma en la que puedo tratar de hacerme sentir mejor es tratar de espiritualizarlo. Pero esa es la realidad. Mi pecado le costó a Dios la vida de su Hijo. Y así que no hay forma en la que Dios me mira a mí y me dice, no importa, sigue adelante con tu vida. De hecho, déjenme enseñarle esto. En Juan capítulo 8, Jesús estaba hablando con una mujer que fue sorprendida en adulterio, había estado en pecado. Y el Señor le dijo, ni yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Jesús no está diciendo, oh, no importa, un poco de pecado. No, lo que está diciendo es esto. Está diciendo, voy a ir a la cruz en donde voy a morir por todos los pecados de este mundo. Y por lo que yo voy a hacer por ti, tú puedes seguir adelante con tu vida. Y no te voy a hacer responsable de ello. No es aceptar. El perdón no es aceptar. Es literalmente, perdonar es literalmente ustedes y yo diciendo, ya no voy a estar siendo prisionero a ese dolor de mi vida para... de aquí en adelante. ¿Lo hizo todo bien? No. ¿Lo tengo que aceptar? No. ¿Tengo que olvidarlo? No pueden. Pero pueden ser liberados y la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué creen que es esa libertad? Es la libertad de ya no ser prisionero a las cosas, al pecado de otras personas contra mi vida. Puedo ser libre. Puedo ser libre. Pablo dijo algo también tan poderoso. Dice en el versículo 7, quiero que lo perdonen y quiero que lo consuelen. Perdónenlo y consuélenlo. Y a propósito, la misma palabra que se usa aquí para consolar es usada por Jesús en el Evangelio de Juan cuando habla del Espíritu Santo. Cuando dice, cuando yo me vaya les voy a enviar al Consolador. La misma palabra. ¿Y saben lo que quiere decir? La palabra consolador quiere decir venir al lado de alguien. Literalmente lo que Pablo está diciendo aquí a los corintios cristianos, les está diciendo a aquellos que contra aquel que ha pecado contra ellos y contra Pablo, él les dice, quiero que le digan a este hombre, te perdonamos y luego quiero que vengan a su lado y lo consuelen. Y ustedes están, wow, espérate, déjame, te voy a decir que te voy a perdonar. Y normalmente decimos, te voy a perdonar, pero te estoy viendo. Tengo mis ojos puestos en ti. Oh, pero te perdono. Pero no se me va a olvidar. Y cristianos tienen que saber que estamos viendo, alguien está caído y lo pateamos. Como cristianos están caídos y los pateamos. No puedo creer que hiciste eso, no puedo creer que dijiste aquello. Hacemos esto. No creo que siempre queremos hacerlo, pero lo hacemos así, lo hacemos mucho. Y entonces esto es lo que Pablo está diciendo. Quiero que vengan al lado de este hombre. Eso es lo que quiere decir consolar. El consolador viene al lado de la persona que ha estado pecando. Él está tratando de hacer las cosas bien. Vengan a su lado y consuélenlo. En Gálatas capítulo 6, Pablo lo dice así. Les dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Versículo 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Versículo 3, porque el que se cree ser algo y no es nada a sí mismo se engaña. Me encanta lo que dice aquí, porque el que cree ser algo, o sea que no eres tan importante, es un buen recordatorio. Me da libertad para no pensar tan altamente de mí mismo. Si alguien peca en contra de mí, aquel que es espiritual viene al lado de esa persona y hace que le ayuda.
tenemos la tendencia a ver a alguien tumbado, caído y nos apartamos porque no queremos ser parte de la apariencia de maldad. Eso es usar mal la palabra de Dios y pasa todo el tiempo. No debo estar con esa persona porque están teniendo luchas. La única maldad en esto es mi distancia de ellos. No, ¿qué debemos hacer? Y quiero sacar esto de la idea del concepto cristiano y llevarlo a una más sentido común que todos podemos entender. Pero Pablo dice, perdónenlo y consuélenlo. ¿Y qué quiere decir consolar a alguien? Quiere decir esto. Quiere decir ayudar a reconstruir su dignidad. En el sentido más común que les puedo dar, ayudar a la persona a reconstruir o reedificar su dignidad. Hay quizás no muchas cosas más difíciles para hacer, y lo voy a ver en todos sus rostros cuando lo diga, que pedir disculpas es la cosa más difícil del mundo para hacer. Es difícil. Es admitir nuestra culpabilidad. Y también es un punto de vulnerabilidad porque no se sabe cómo se nos va a responder. Queremos que digan, oh, está bien, te amo, te perdono, gracias por decirlo. Pero lo que sucede a menudo es, ya sabía. Oh, gracias por eso, pero te estoy viendo. O un número de cosas que pudiéramos decir. Lo que quiero decir es esto. ¿Por qué es que pedir perdón es tan difícil? Porque ya sentimos que nuestra dignidad ha caído y luego tener que decir que sabemos que estuvimos mal y tenemos que corregir, y luego el temor es que voy a poner mi vulnerabilidad en la mano de esa persona y la va a aplastar. Y no es como que no tenemos experiencia con eso, porque sí la tenemos. Todos lo hemos hecho, todos nos hemos hecho vulnerables y alguien nos muele y nos echa como polvo. Y así es que, ¿qué hacemos? Levantamos una defensa, levantamos paredes, creamos separación para que no se nos lastime. Y nunca vamos a sobrevivir la vida sin ser lastimados. No hay forma de que eso suceda. Así que, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es esta: cuando alguien está golpeado, caído, que le falte dignidad porque saben que cometieron un error y han pedido perdón, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? Debemos venir al lado de ellos y les ayudamos a reedificar su dignidad. ¿A qué se parece eso? Se parece a esto. Primero, ellos están caídos. Así que comienza con una postura de humildad. Tenemos que bajarnos a su nivel y decirles, hey, gracias por decir que lo sientes. Eso significa mucho porque no es fácil hacerlo. Se necesita un verdadero hombre, una verdadera mujer, un verdadero cristiano decir eso, pero damos pasos atrás y les damos una patadita y luego nos hacemos para atrás. Pero qué tan diferente fuera el mundo si todos nosotros, lo estoy diciendo a todos, si todos se sintieran lo suficientemente cómodos para ir con la gente que han lastimado en su vida, sabiendo que no los iban a golpear en el proceso. Y a propósito, ni uno de nosotros en este lugar puede decir pobre de mí, porque todos hemos pateado a alguien en nuestros tiempos, cada uno de nosotros. Pero imagínense si nosotros en alguna manera, cuando alguien pide disculpas, si en lugar de decir, bueno, pues la próxima vez hazlo mejor, si les edificamos la dignidad a esa persona, ¿saben que eso es lo que hace Jesús con la gente a través de todo el Nuevo Testamento? Pedro pecó contra Dios y ¿qué hizo el Señor? Lo hizo pescador de hombres. Le dio las llaves del reino. Su nombre ya no era Simón, sino Pedro. Jesús siempre trató a la gente con lo que Él estaba haciendo en sus vidas, no por lo que eran, sino lo que Él los iba a hacer. Y creo que ustedes y yo, si queremos probar un poco del cielo, ¿no les encantaría que alguien reconstruyera la dignidad en su vida cuando usted les pidiera perdón? Me encantaría decirle que eso va a suceder, pero les garantizo que ustedes van a hacer eso en la vida de otros. Oh, pero necesito que la gente haga eso por mí. Están aquí, entonces ese es su turno de hacérselo por otros, y Dios nunca lo dejará como huérfano cuando empiece a hacer esto. Pero no quiero que se vayan con, oh, espero que la gente sea bondadosa conmigo. Lo que quiero que hagan es que yo voy a ser bondadoso para con la gente. Voy a buscar la forma de consolar, de reanimar la dignidad de la persona. En el versículo 7 dice, ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza.
Este hombre estaba tratando, quiero que vean la imagen aquí, este hombre está tratando de disculparse y la iglesia quería impresionar a su líder, así es que le dicen que no van a aceptar su disculpa. Y Pablo les está diciendo, perdónenlo. De otra manera, él va a ser abrumado con la tristeza. ¿Saben lo que hace crecer a las iglesias? No es adoración ni es el estudio bíblico. Son cristianos bondadosos siendo buenos a gente que está dolida. Eso es todo. Estoy en un púlpito porque alguien fue bueno conmigo en Cristo, que es bueno. Alguien creyó que Dios podía hacer algo en mi vida que yo mismo no vi. Eso es lo que hace que la iglesia crezca, y no estoy hablando de los números solamente, sino el valor de la iglesia. Es nosotros haciendo eso. Puedo decirlo todo el día, pero debemos de hacer que esto suceda en nuestras vidas individualmente. Les animo entonces, perdonen y consuelen. Ahora, había 3 palabras, noten el versículo 8. Por tanto les ruego que confirmen su amor hacia Él. Esa es la tercera parte. Número 1, perdón. Número 2, consolar. Número 3, confirmar. Confirmar su amor hacia Él. ¿Qué significa eso? Quiero compartir lo que yo creo que esto significa de una historia que yo oí. Los voy a llevar a mi mundo en Hungría aquí. Una historia que leí allá y que pensé que era muy aplicable a nuestra historia aquí. La historia de un hombre joven, tenía 16 años, se llamaba Andor Fildes. Va a haber una prueba de cómo pronunciarlo. Y era pianista. Muy buen pianista, pero tenía muchas luchas. Estaba teniendo un año muy difícil, no quería seguir tocando el piano. Esto pudo haber sido su vida o lo podía dejar, pero en medio de todo ello, él tuvo la oportunidad de conocer a uno de los pianistas más conocidos del día, y se llamaba Emil van Sauer. Creo que era austriaco o alemán, muy famoso pianista. Y este joven Andor tuvo la oportunidad de conocerlo. Y así es que este pianista muy reconocido le dice a este joven, toca el piano por mí. Y dice, no he estado tocando mucho este año, estoy pensando en dejar el piano, no sé si quiero continuar. Bueno, pues ¿por qué no escuchamos lo que puedes hacer? Y el joven empezó a tocar, y aquí es en donde voy a empezar a leer. Phil Dash hizo una de las piezas más difíciles: Bach, Beethoven, Schumann, Liszt. Y cuando terminó, este pianista, Van Sauer, fue a donde él estaba y lo besó en la frente. Un largo beso en la frente, y le dijo, hijo mío, cuando yo tenía tu edad, yo me convertí en estudiante. Quizás tú lo conozcas o no, pero es un pianista húngaro muy famoso. Todos han oído sus composiciones, no sabían que era él. Se llamaba Franz Liszt, uno de los compositores más famosos en esa parte del mundo, y uno de los mejores, uno de los más grandes. Y entonces este hombre le dice, cuando yo me convertí en su estudiante, él fue el último estudiante de esta leyenda. Cuando yo fui su estudiante, él me besó en la frente y dice esto. Y dijo, yo quiero que tomes, este hombre le dijo, quiero que cuides ese beso, porque sabes que Franz Liszt fue uno de los últimos estudios de un hombre que tú conoces, Beethoven. Y un día Beethoven escuchó a Liszt a tocar y le dio un beso en la frente y le dijo, quiero que le des ese beso a la próxima persona. Y eventualmente llegó a este joven y dijo, yo he estado esperando años para pasar este beso. Tú vas a ser grandioso. Y la razón por la que les digo esto es porque eso es lo que creo que la reafirmación del amor parece. Creo que es esto, es cuando nosotros vemos la vida de alguien y decimos, cuando ellos están en el suelo, cuando están golpeados, cuando están caídos, y venimos a su lado y estamos reconstruyendo su dignidad, ahí es donde decimos que vamos a reafirmar algo que es verdadero en tu vida. Dios es por ti. Aunque el mundo esté contra ti, Dios es por ti. Y necesitamos, en cierto sentido, nosotros somos la gente que debemos estar pasando entre comillas, beso, esta idea de que la persona es valiosa, no porque pueden hacer algo, tocar el piano, lo que sea, sino porque Dios, escuchen, Dios ve valor en sus vidas. Dios ve valor en todos. Dios ve valor en ustedes.
¿Y qué diferencia hace esto cuando nosotros empezamos a ver a la gente como Dios ve a la gente? No como todos los demás los ven. Quieren en realidad ser diferentes y especiales en esta vida. Vean a la gente como Dios ve a la gente. Porque lo que Dios ve es una obra que Él está haciendo. Dios ve su obra en vasos rotos y le encanta eso. Nosotros nos frustramos y nos amargamos y nos duele y nos enojamos y nos decepcionamos porque la gente hace lo que la gente hace, pero Él ve lo que Dios ve lo que Él está haciendo en la gente. ¿Qué quiere decir reafirmar amor entonces? Quiere decir que no solamente me agacho y digo, Dios va a seguir obrando, sino que sigo reafirmando eso una y otra y otra y otra vez. Podemos cambiar el mundo a través de la reafirmación del amor de Dios. Literalmente cambiar al mundo a través de la reafirmación del amor de Dios en la vida de la persona. Oh, pero necesitan saber que son pecadores. Qué bien, pero luego reafirmen su amor. Y esto nos hace pensar que esta persona viene a la iglesia y dice, estaba equivocado, y no hicieron nada por ayudarle. No hicieron nada por ayudarle. Estoy seguro que estaban lastimados, amargados y que lo que él había hecho no lo podían perdonar, pero esa es la cosa, que el perdonar en práctica no es tan fácil como la información, debe ponerse en práctica para que funcione. Tenemos que aprender a darle poder a la gente para que siga adelante, para poder levantarse, como Jesús dijo, ni yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Él reafirmó algo que era verdad, que lo que él iba a llevar a cabo en la cruz la iba a liberar para seguir adelante con su vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros. Él quiere reafirmarnos y Él quiere usarnos para reafirmar a otros en las vidas de otras personas y en el trabajo que Él está haciendo, que sigue haciendo. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. Y en lugar de que yo me queje acerca de la obra que no está terminada, puedo estar del lado del maestro que ya ha terminado todas las cosas, y puedo simplemente estar de acuerdo y decir, Señor, yo no lo veo, pero lo creo, yo te creo a ti. ¿Y saben por qué lo creo? Porque yo tengo que creerlo, porque yo quiero que sea cierto en mi vida. Yo quiero creerlo por ustedes porque yo creo creerlo para mí también. Y porque yo estoy firme sobre el hecho de que he sido perdonado. Y quiero terminar con lo que Pablo dice ahí, no lo voy a volver a leer, pero quiero parafrasearlo. Pablo dice, si ustedes le perdonan a este hombre, yo le perdono, y si yo le perdono por el poder de Dios. Pablo no tenía una vara especial que le ayudaba a perdonar. Lo que está diciendo es que cuando nosotros perdonamos a alguien, estamos actuando en el amor de Dios y en el corazón de Dios, en el poder de Dios. En verdad, cuando decimos, hey, gracias por disculparte, yo te perdono. Dios ya ha perdonado y solamente podemos mostrar ese perdón de una manera física y una forma terrenal, porque la falta de perdón es la batalla en la cual el diablo gana cada vez. Así es que cuando alguien viene arrepentido y la iglesia pone una pared, el diablo ganó. Porque pusieron a esa persona en tanto desánimo y tristeza que se va a apartar de Dios. El lugar en donde necesitaba estar era con los creyentes que vinieran a su lado y lo reafirmaran en el amor de Dios en su vida, y en su lugar lo echaron fuera. Y saben lo que sucede cuando tú estás del lado de empujar a otros hacia afuera. Se dan cuenta, y yo sé que todos lo sabemos, cuando lo diga van a decir que tiene sentido. El temor es que si yo no me quedo con ellos, yo voy a ser el que voy a estar echado fuera. Porque si nosotros podemos empujar gente afuera cuando traten de arrepentirse, de pedir perdón, o yo sé lo que tú eres, sé lo que lo vas a volver a hacer. Si estamos de ese lado, el temor es que un día nosotros estemos del otro lado. Van a tener que ponerse firmes contra el pecado, porque si no, un día van a estar del otro lado, en el lado del pecado, y Dios no quiere que ustedes y yo estemos ahí. En su lugar, derribamos las paredes, nos agachamos y tomamos una postura de humildad y ayudamos al individuo a levantarse, porque cuando yo esté caído, yo quiero que la gente haga eso por mí. ¿Por qué quiero estar firme y darle la patada y luego irme? Qué bien me hará eso cuando mi tiempo venga, cuando yo necesite el cuerpo de Cristo que me ayude a levantarme.
porque el hombre justo se cae, pero se levanta también. Y yo no creo que simplemente se levantan porque tienen poder, se levantan porque hay gente a su alrededor ayudándoles. Hay un Dios que ayuda y hay gente que ayuda. La falta de perdón solamente beneficiará al diablo y nos hará a ustedes y a mí ningún bien en absoluto. He dicho finalmente 2 veces, pero esta es finalmente ahora sí. Hemos sido liberados. Y si alguien, ha habido gente que tienen buenas intenciones, pero miren, es cuando alguien viene y dice, sabes, en realidad me lastimaste y cuando dijiste eso, pero te perdono. Y uno dice, pero yo ni siquiera sabía de lo que estaban hablando, pero ahora estoy enojado. O cuando nos dicen, te perdono. Eso no es de lo que Pablo está hablando aquí. Pablo no está hablando aquí de ese perdón superficial. Yo sé que estabas mal, pero yo te perdono. Eso no es de lo que Pablo está hablando aquí. Está hablando de cuando esa persona viene y dice, yo estaba equivocado. Y uno abre sus brazos y lo ayuda a levantarse. Todos hemos estado ahí y Dios es mayor que eso y Dios está obrando en tu vida. Pero ¿qué tal si nadie viene a pedirme perdón que me hizo daño? ¿Qué tal si nunca vienen? ¿Qué hago entonces? Perdónalos. No está bien, no vas a olvidar, pero no hay razón por la cual se le debe dar poder a la gente sobre nuestra fe en Dios y sobre nuestra vida. No hay razón para darles ese poder, porque ellos no están siendo tan torturados como tú estás siendo torturado. Les garantizo que hay muy alta probabilidad de que hay alguien en sus vidas que ustedes han lastimado y ni siquiera se han dado cuenta. No le peguen a la persona que esté a un lado de usted. Hay una muy grande posibilidad y ¿saben qué? Ni siquiera saben que los lastimaron. ¿Por qué dejarían a otros tener ese poder sobre ustedes cuando ellos ni siquiera saben lo que está pasando? Perdonen, no porque está bien, no porque lo aceptan, no porque no importa. No, perdonan porque no hay razón para que ustedes estén en prisión con ese tipo de dolor y frustración y ira. Dios no los salvó para eso. Sean libres de eso, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No permitan que las cosas de otra gente los detengan. Pero y esta es la 4ª vez que vamos a terminar. Esto es imposible. Sí. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, por eso necesitamos a Dios. No podemos hacer esto por nosotros mismos. Yo no puedo hacer esto. No es una excusa cuando el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pero no puedo ser como Jesús. Nadie que cree que lo puedas hacer. Pero puedes caminar en el Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios hay poder y hay libertad para perdonar. Por eso estoy llamando esto el Evangelio del perdón. Oremos. Padre, te doy gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra hoy. Y estas son cosas difíciles de estudiar, pero tan buenas para nosotros. Y te pedimos, Jesús, que podamos crecer. Quizás hemos sido aquellos que han sido golpeados y estamos tirados en el suelo doliéndonos. Ayúdanos a levantarnos, Señor. Ayúdanos a hacer el trabajo difícil del arrepentimiento. A no simplemente decir, no es tan importante, el tiempo no hace las cosas mejores. A veces hace que las divisiones sean más profundas. Jesús, ayúdanos a perdonar, así como nosotros hemos sido perdonados. Señor, tú me has perdonado tanto más de lo que yo he tenido que perdonar en esta vida. Ayúdanos a caminar en tu perdón y ayúdanos a no ser mantenidos prisioneros por lo que la gente nos ha hecho. Tan malo como esto pudiera ser, tan difícil como esto pueda ser, tan lastimoso como esto pueda ser. Ayúdanos a no ser prisioneros de ello. Bendice y ayuda a tu pueblo y ayúdanos a caminar en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, sea en línea o en persona. Nuestra oración es que el ministerio de Calvary San Diego les esté animando en su fe. Si quieren ser parte de lo que estamos haciendo o escuchar más enseñanzas, lo pueden hacer descargando el app de Calvary SD para televisión o para su aparato móvil. Y si quiere participar y adorar por medio de sus ofrendas, lo puede hacer en calvarysd.com/give. Gracias por estar con nosotros.